Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ingenioteca. Durante este video te enseñaré cuál es el punto de partida de UML. Es decir, en qué momento comenzamos a hacer nuestros modelados, a diagramar, a crear nuestros diagramas de casos de uso, de clases, de secuencia, de colaboración. ¿En qué momento lo hacemos? Pues bueno, quiero explicarte un poco. Muy posiblemente, si estás participando en un proyecto, seguramente estás basándote en una metodología de desarrollo de software, un marco de trabajo o un conjunto de buenas prácticas. Puede ser que trabajes con Scrum, con XP, con Cascada, Espiral, Cristal o cualquier otra metodología. A partir de eso tú vas a conocer el cómo vas a recuperar los requerimientos de tu cliente, es decir, qué es lo que quiere hacer tu cliente. Para esto debes entender que dependiendo de la metodología se utilizan distintas técnicas. Brevemente te puedo comentar que estas técnicas se pueden basar en requerimientos de casos de uso o bien se pueden basar en historias de usuario. Partiendo de esto, yo te quiero mostrar actualmente un ejemplo de historias de usuario. Es decir, actualmente te muestro cuáles son las necesidades que tiene un cliente y normalmente un equipo de trabajo lo traduce en pequeñas historias. Es decir, se intenta resolver el qué es lo que quiere el cliente. En este caso estamos hablando de pequeñas redacciones en cuanto a las funcionalidades que pretende tener el software. En este caso se indica quién es el actor principal, es decir, el administrador general y el jefe de área, de qué trata la historia, si se trata de eliminar proveedores, de dar de alta proveedores, inclusive para qué lo quiere esa historia, cuál es el propósito, inclusive ciertos criterios de aceptación para determinar que esta historia o necesidad del cliente está completa. Este tipo de técnica o de historias de usuario normalmente se utilizan en marcos de trabajo ágiles o metodologías ágiles de desarrollo de software. Entonces este puede ser un punto de partida para que tú comiences a generar tus diagramas de UML. Forzosamente requieres tener un análisis de las necesidades de tu cliente para que a partir de esas necesidades tú lo puedas convertir en justamente diagramas o modelados. Y esto pues obviamente va a repercutir en tu equipo de trabajo técnico porque va a entender qué es lo que desea un cliente. Esto vendría siendo la forma ágil. Sin embargo, también puede ocurrir que estés trabajando en un proyecto que se base en una metodología tradicional, como puede ser la metodología de cascada, metodología de espiral o alguna otra que puede existir como la metodología V. En este caso, ¿cuál es la forma en que se tienen redactados estas necesidades de tu cliente? Para esto te quiero mostrar un documento sumamente extenso donde justamente vienen los requerimientos de casos de uso o las especificaciones. Como puedes observar, son documentos sumamente extensos. Sin embargo, lo que intenta resolver es el cómo. Es decir, además de indicarte qué es lo que desea tu cliente, es decir, altas, bajas y cambios de requisiciones, te indica el cómo va a lograr justamente este producto o esta funcionalidad del software. En este caso, como puedes observar, pueden ser hojas y más hojas en cuanto a qué es lo que quiere el cliente y cómo desea que funcione ese requerimiento o necesidad. Entonces normalmente se plantean paso a paso qué es lo que debe hacer y cuál es el evento que debe de propiciar a nivel de sistema. Es decir, tenemos por un lado los usuarios, por otro lado el sistema. Cuando el usuario realiza algún movimiento dentro de la aplicación, pues cómo va a corresponder justamente el sistema. Entonces, como puedes ver, se va manejando estas dos columnas y en la misma se indica qué es lo que hace el cliente o qué es lo que hace el usuario en específico, y qué es lo que va a responder el sistema. Si continuamos manejando lo que es requerimientos de casos de uso, podrás ver los flujos alternativos, es decir, los casos especiales cuando un usuario intente manejar alguna funcionalidad que no tiene el flujo normal, es decir, el mejor de los casos. Si continuamos viendo el resto de las hojas, que son 21, podrás observar que te va planteando muy detalladamente qué es lo que va a hacer y qué datos te va a mostrar. Inclusive, al igual que las historias de usuario, te muestra los criterios de aceptación o restricciones. En este caso serían las excepciones. Por otro lado, te documenta pues en qué momento se elaboró,
con qué frecuencia se va a utilizar justamente este caso de uso, pero muy importante, cuando estás realizando estos casos de uso, ¿qué es lo que tienes? Justamente uno de tus primeros diagramas, donde interviene el usuario o el actor del sistema y cómo va a interactuar justamente con la aplicación, software o sistema completo. Inclusive, cuáles vendrían siendo las funcionalidades que podría lograr la secretaria, el mando medio o un directivo. Con esto te puedes dar cuenta que obviamente existen muchas formas en las que puedes entender lo que son las necesidades de tu cliente. Estas vendrían siendo dos tradicionales en las que puedes comprender justamente qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Y como te reitero, normalmente tú te vas a basar principalmente en la metodología de trabajo que tenga tu equipo, ya sea una metodología tradicional o una metodología del tipo ágil. Con esto quiero que entiendas que los primeros diagramas que nosotros vamos a recuperar se basan específicamente en este tipo de análisis que tú realices de tu cliente. El resto será historia, porque realmente tú vas a comenzar justamente a elaborar los primeros diagramas. Uno de ellos ya te comentaba cuál es, el diagrama de casos de uso, y posteriormente vas a ir detallando cada vez más el flujo de tu sistema, la colaboración, justamente los componentes, el diagrama de secuencias y muchos otros más. Entonces, ahora ya lo sabes. Si deseas saber en dónde comienzan los diagramas UML, forzosamente tendrías que comenzar por una ingeniería de requerimientos o un análisis de las necesidades de tu cliente. Nos vemos en el siguiente video.